Y un bebé de menos de 6 meses debe estar consumiendo una lata cada día y medio. ¿Sí? Así que saquen cuenta si hay que tener una pequeña fortuna invertida en esto. Siempre hay que tener en cuenta el reemplazo de nutrientes, sobre todo en las mamás que están dando pecho y que están haciendo dieta libre de lácteos. Hay que acordarse que la leche es una de las principales fuentes de lácteos por 2 motivos. Una, porque es lo que más se consume, probablemente rico en calcio. Y segundo, porque la leche en sí misma tiene propiedades que hacen que el calcio se absorba con mucha más facilidad que en otras presentaciones. Entonces hay que hacer el reemplazo de nutrientes, de calcio, obviamente que de vitaminas, etc. Hay que indicarle al paciente cuando es necesario la medicación de rescate y las medidas de rescate. ¿Qué es lo que tiene que hacer frente a un paciente que tiene un shock anafiláctico o ha tenido algún empeoramiento? Hay veces que el empeoramiento no tiene ningún tipo de implicancia médica y lo único que uno tiene que hacer es esperar. Y hay otro tipo de complicaciones en donde uno tiene que estar aplicando una adrenalina para rescatar al niño de un shock anafiláctico. Así que esto es sumamente variado y es aplicable a cada paciente en particular. Les voy a traer algunos datos propios de lo que es la historia natural de la alergia a la proteína de leche de vaca en Argentina. Estos son datos del 2013. El inicio en los pacientes que tienen IgE dependiente de no dependiente, llamémoslo problema de piel y respiratorio versus problema gastrointestinal, el momento de inicio es prácticamente el mismo. Y la cantidad de pacientes, que eran 106, que fue el seguimiento, era igual en cuanto a niños que a niñas. Pero lo que sí era importante, que aproximadamente el 15% de todos estos pacientes habían debutado con un shock alérgico. 15%. ¿Sí? Es un número más que interesante. ¿Sí? Ahora, en un determinado momento decidimos hacer pruebas desencadenantes, que eran hacia los 21 meses y a los 25 meses en promedio, para las gastrointestinales versus las no gastrointestinales. Tampoco había diferencia significativa. Lo que sí era que había un determinado porcentaje que en este momento resolvía. Y ese porcentaje era de aproximadamente el 85%. Quiere decir que si uno tiene un paciente alérgico, uno podría decir, bueno, tu hijo tiene un 85% de probabilidades de recuperarse a la edad de 2 años. Eso podría ser una sentencia, que vamos a ver que no es tan cierta. ¿Tá? Y había un porcentaje, que era aproximadamente el 15%, que no tenía resolución, y los que no tenían resolución eran precisamente los que habían tenido anafilaxia. Es decir, los que habían empezado con síntomas más graves tenían 8 veces más chances de no resolver el problema hacia la edad de 2 años. Entonces uno ya puede decir, bueno, si tu hijo tuvo anafilaxia, de acá, tu hijo tuvo anafilaxia, ojo, porque es muy probable que no resuelva el problema hacia los 2 años, sino que sea posterior, probablemente. ¿Sí? En la población nuestra actual, esto fue un corte que hicimos en 250 pacientes, con un promedio de edad en el diagnóstico de 6 meses y una edad de promedio de desafío de 24 meses. ¿Sí? Con patología con reacción inmediata teníamos 153 y 189 con patología gastroenterológica. Y el desafío lo pasó el 82% y no lo pasó el 18%. Mantenemos más o menos los mismos porcentajes de que cuando teníamos 100 pacientes. Es decir, hicimos 2 veces y media más, una vez y media más, y resulta que estamos manteniendo más o menos los mismos números. Pero acá, como tenemos más números, entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa con los que hacen caca con sangre, los que tienen proctocolitis alérgica. Y con lo que nos encontramos fue que la edad del desafío para estos chicos la hacíamos en promedio a los 16.7 meses. Y que los que no tenían proctocolitis se las estábamos haciendo a los 27 meses. O sea, 10, 11 meses más tarde al resto. Y eso era
estadísticamente significativo. Y fíjense que a los 16 meses, el 8% solamente no superaban la prueba, versus que a los 27 meses, el 23% no superaba la prueba. Esto quiere decir que la proctocolitis es una enfermedad benigna. Es una enfermedad que no solamente no tiene mucho impacto, sino que además se resuelve rápido. Y entonces el concepto que uno tiene que tener es, entonces, ¿cuándo hago la prueba de desafío? Lo antes que se pueda debería ser el concepto. Pero el antes que se pueda, evidentemente depende de la patología. Si yo tengo una proctocolitis, lo hago antes. Si yo tengo otra patología, lo voy a hacer después. ¿Qué pasa con la urticaria? Que es el paradigma de la enfermedad alérgica por alimentos. Y lo que tenemos es que la edad de desafío de urticaria es alrededor de los 27 meses y en las que no son urticarias, 23 meses. Y lo que tenemos es que el 23% no resuelve. Esto quiere decir que, bueno, que hay muchos que resuelven, pero más tardíamente. Uno debería pensar que probablemente más del 75% lo va a estar resolviendo recién después de los 2 años. Pero así todo, yo tendría que empezar a hacer pruebas antes, porque hay un determinado grupo que me está bajando este promedio. Entonces tengo que ir bajando a ver en qué momento el paciente deja de tener la urticaria. Pero lo que sí es cierto es que un chico con una proctocolitis me apura más para hacer el desafío que cuando uno tiene urticaria. El que tiene urticaria soy más precavido. ¿Sí? Sé que no me voy a frustrar porque a lo mejor la prueba me dé mal. Y se lo digo a los padres, no me voy a frustrar si le da urticaria, porque sé que a lo mejor puede esperar más tiempo. Pero, ¿y si ya se curó? Entonces a ese es el momento de tomar estos riesgos que yo digo y que a veces son difíciles de tomar desde lo psicológico. Fíjense en la anafilaxia, el shock alérgico, el que decíamos que tenía 8 veces más chance de no resolver el problema a la edad de 2 años. La edad de desafío es alrededor de los 40 meses y el 50% prácticamente no lo supera, a los 3 años y medio. Entonces se comportan de una manera distinta uno de otro. Entonces uno tiene que ser más prudente con unos, más osados con otros, entender que con algunos tiene que esperar un poco más, con otros tiene que esperar un poco menos. Lo importante es que tienen 5 veces más chances de no resolver el problema con estos números, comparados con el resto de la población estudiada. Por lo tanto, el chico que tiene una anafilaxia hay que tomarlo con mucho cuidado. Y entonces ahora comparamos proctocolitis versus urticaria. Antes era proctocolitis versus el resto, urticaria versus el resto. Ahora es urticaria versus proctocolitis. Y los chicos que tienen proctocolitis, fíjense que habíamos dicho que lo resolvían 16.7 meses versus 27.95, casi 28 meses, y eso era significativo. Sin embargo, no hay diferencias significativas, aun cuando uno dice, bueno, hay un 8% y hay un 23%, pero por los números que manejamos no es significativo. ¿Pero qué me está implicando esto? Que yo le puedo hacer a un chico con proctocolitis la desencadenante prácticamente un año antes que a los chicos que tienen urticaria. Lo que hablábamos recién, acá puedo tomar riesgos más rápido, en otro tengo que esperar un poco más para tomar riesgos. Las medidas básicas para el paciente. Ya dijimos, eliminar totalmente el alimento ofensor. Eso es lo que el médico le indica, pero el paciente lo tiene que hacer. Esa es la parte complicada. Comer en casa y supervisar la realización de alimentos. Hay que entrenar muy bien a los niños. Hay que evitar alimentos que no se conozca su composición. Hay que comprar alimentos de marcas reconocidas y que uno sepa que etiquetan bien. Hay que aprender a leer esas etiquetas y los sistemas de atención al consumidor no son confiables. No sirven. La verdad, no sirven. En realidad, el que sabe cómo está hecho el alimento es el que está en la planta
Entonces hay que preguntarle al que es el ingeniero en alimentos o el técnico alimentario que está en la planta y que sabe qué es lo que hay que hacer. Por eso acá lo que conviene hacer es juntarse, armar un grupo y tratar de tener una información que sea lo mejor posible. Porque si no tenemos esta imagen, un chico de 5 o 6 años leyendo una etiqueta en un envase en un supermercado. No es la imagen más feliz que uno puede tener de un chico. ¿Sí? ¿Hay solución para alguno de estos pacientes? Y la respuesta es sí. Digamos, una solución terapéutica. Para los pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, lamentablemente todavía no hay soluciones terapéuticas más que la dieta o en algunos casos más que dar corticoides por vía oral en forma de los inhalados, pero por vía oral, o corticoides por vía oral. Pero en los pacientes que tienen más de 4 años y que tienen urticaria y no la han resuelto, o que tienen anafilaxia y no la han resuelto, o que tienen asma y no lo han resuelto, asma por alimentos, no asma de otro origen, uno puede hacer la inmunoterapia por alimentos. ¿En qué consiste? Consiste en comenzar, es como una escalera, pero cada escalón es un poquitito más grande que el anterior, ¿sí? Y uno va duplicando las pequeñas dosis que va dando. Entonces uno empieza con una cantidad de proteínas equivalente a 0,00006 gramos de proteínas. Con eso se larga. Y se llega al final con 6,4 gramos de proteínas, que significan 200 centímetros cúbicos de leche. ¿Está? ¿Va a ser un cambio en los 200 centímetros cúbicos de leche? No. ¿Le va a gustar la leche a un chico de 4 años que después de 4 años nunca tomó leche ni tomó yogur? No. No le va a gustar. No la va a querer. Pero lo que esto a uno le da es un colchón. Le da esto. Mi diferencia entre el piso y donde estoy yo parado. ¿Sí? Me permite que este chico pueda ir a un cumpleaños y que no le pase nada. Puede ir al colegio y no le pasa nada. Coma algo que contiene algo de trazas y no le suceda nada. Entonces, esto es lo que viene. Y se viene en distintas formas. Por vía sublingual, por vía oral, por vía transcutánea también. Lo importante es que a medida que va pasando el tiempo, si uno no interfiere, no discontinúa la aplicación de esta cantidad de leche, lo que uno logra en el largo plazo es tolerancia. Si uno corta antes del tiempo que uno debe cortar, entonces ese efecto que uno tuvo lo perdió. Porque lo que uno hizo fue agotar al sistema inmune. Yo siempre lo comparo como que tenemos un boxeador adelante y le pegamos, ¿no? Entonces cada dosis es le pegamos, hasta que lo tiramos. Pero ¿qué pasa? En el piso le tengo que seguir pegando. Si dejo que se levante, me va a volver a pelear. ¿Se entiende? Ahora, cuando uno es tolerante, uno lo trompeó al boxeador, lo trompeó, lo bajó, lo tiró y después se va a tomar una cerveza con el boxeador. Eso es el concepto de tolerancia. El generar un ambiente adaptado en el cual no hay reacción de tipo alérgica. Pero para llegar a la tolerancia, primero, no sabemos cómo hacer, no sabemos cuánto lleva, aunque sí sabemos que si nosotros prolongamos en el tiempo la aplicación de esta cantidad de leche, logramos que los pacientes hagan tolerancia. 2 años, 3 años de estar tomando 200 centímetros cúbicos todos los días. Lo que nosotros hemos hecho en el hospital es que de 22 pacientes que han terminado ya el tratamiento, y ya vamos por el paciente número 27, 20 de los 22 alcanzaron los 200. Y los 2 que no lo alcanzaron fue por rechazo por sabor. No fue porque hicieron reacciones adversas. En realidad, sí, las reacciones intratratamiento son más o menos el 50% de las veces. Pero no son las mismas reacciones que tenían antes. Son mucho más dominables, son mucho más tratables. Uno lo trata con un antihistamínico y el paciente anduvo bien. Pero 20 de 22 logran los 200 centímetros cúbicos y la tolerancia completa se alcanzó en 14 de los 22 pacientes y parcial en 2 de los 22. Y los que la perdieron fueron 4, es decir, llegaron acá, pero abandonaron, porque no les gusta.
No pueden tomar 200 centímetros cúbicos todos los días, les cuesta mucho. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué esperamos hasta los 4? Porque sabemos que a los 4 los chicos pueden seguir la consigna de cómo tienen que ingerir el alimento y además sabemos que a partir de los 4 años las posibilidades de que haya una resolución espontánea de este problema es muy remota. Entonces uno empieza con el tratamiento en estos pacientes. Esta es una paciente mía que tiene los bigotes llenos de leche después de haber hecho anafilaxia por leche de vaca y se tomaba su leche en forma normal, y este es otro gordo que es de Entre Ríos, que está con su tarro de dulce de leche y comiéndose su galletita con dulce de leche después de haber hecho un tratamiento desensibilizante con leche. Habíamos hablado del alergista y el gastroenterólogo. No nos olvidemos del pediatra. El pediatra es el que dice qué es lo que puede comer el chico o no. Entonces el pediatra tiene que tener algún tipo de herramienta como para poder decir qué puede comer o no. Lo que uno como alergista trata de buscar, y como gastroenterólogo también, es de que el pediatra no limite todavía más la dieta. Porque lo que uno tiene que tratar de conseguir es que el pediatra introduzca la mayor cantidad de alimentos posibles dentro de los primeros 9 meses de vida. Porque eso es lo que va a llevar a que el paciente genere tolerancia y que se cure de su alergia alimentaria. Si uno saca alimentos, entonces no le está dando el estímulo suficiente al sistema inmunológico para volverse tolerante. Entonces el pediatra es fundamental como sospecha diagnóstica, como derivador del paciente, como seguidor de ese paciente, que además es el que lo pesa, lo mide, le tiene que hacer índice de masa corporal, la relación peso-talla, etcétera, etcétera. Tiene que hacer un control bastante más pormenorizado de lo que es la nutrición de ese paciente porque están potencialmente en riesgo. Entonces, acá yo lo que siempre les digo a los pediatras, no hagan masomenismo con el peso. No, sí, tiene el peso, pero lo que pasa es que ustedes son chiquitos. No, hagan el índice de masa corporal, hagan la relación peso-talla, hagan las cosas un poquito más, en forma más detallada, porque a lo mejor, como diría nuestro filósofo argentino Diego Armando Maradona, se te escapa la tortuga. ¿Sí? Entonces de golpe tenés un chico que está con el peso demasiado límite o su índice corporal demasiado límite. La otra persona que tiene que entrar en juego es la nutricionista. La nutricionista tiene que entrar en juego para poder brindarle al chico una dieta que sea balanceada, calcularle qué cantidad de calcio está incorporando, ver si tiene algún déficit nutricional. Y a las madres que están haciendo dieta, tienen que enseñarles a comer de tal manera que puedan tener una dieta adecuada también. Si la mamá no come bien, no va a tener una buena cantidad de leche. Si no tiene una buena calidad de leche, no lo va a poder estar nutriendo bien al chico y por lo tanto vamos a estar con un esfuerzo gigantesco de dieta, pero mal hecho, con un chico que va a entrar en riesgo nutricional. Y lo que hemos incorporado últimamente es el psicólogo, del vamos. No, pero doctor, no, vas al psicólogo. No, pero vas al psicólogo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno cree que esto lo puede dominar, que lo puede llevar adelante. Pero acuérdense de lo que les dije, uno entra en su zona de confort y después hay que sacarlo de la zona de confort. Entonces el psicólogo que hace alergia alimentaria, ojo, porque si los agarra cualquier psicólogo, al día siguiente que fueron te van a decir, a la madre le van a decir, mirá nena, vos tenés un trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente. Ahora, pero esto pasa por los temores. Entonces, los psicólogos que hacen alergia alimentaria están entrenados como para tratar de quitarle esos temores a los padres y tratar de llevarlos adelante en ese proceso en el cual en algún momento van a tener que tomar riesgos y en algún momento van a tener que tomar la decisión de hacer una prueba de desafío o de empezar a darle de comer de nuevo a ese chico. Por eso el psicólogo ayuda, el psiquiatra, el pediatra contiene mucho. El gastroenterólogo, el alergista, es muchas veces, como decimos en Argentina, parloterapia, porque es hablar y hablar y hablar y hablar, pero en algún punto no tenemos todas las herramientas que tiene un psicólogo como para poder ayudar a que esto sea perfectamente tolerado. Por lo tanto, este es el equipo que tiene que estar, cómo tiene que estar conformado, y tiene que ser un equipo que funcione en forma armónica,
con los distintos tipos de pacientes y tiene que conocer muy bien, no a cada familia en particular, eso sería lo ideal, pero sí cada patología en particular, cómo se comporta, con qué nos encontramos, qué rango tenemos de seguridad, qué rango tenemos de peligro, cómo vamos a ir yendo adelante con cada uno de estos pacientes.